criminología es una disciplina científica que estudia a la víctima. Esto lo estudia la criminología. Ella se encarga de estudiar a la víctima y a sus familiares de todo delito penal o cualquier otro delito. El principal objetivo de esta disciplina es estudiar a la víctima y el por qué se ha convertido en una víctima. Cuando hablamos de víctima nos referimos a toda aquella persona o aquellas personas que han sufrido un daño físico, emocional y psicológico. Existen tipos de víctimas como la víctima determinada, que es aquella que es donde el delincuente escoge a la víctima. Existe la indeterminada, que es aquella que se escoge al azar. Y la resistente es aquella que se resiste y es capaz de defenderse. Cuando hablamos del síndrome de Estocolmo, nos referimos a esa reacción psicológica que se ha creado, ¿verdad?, en una persona que es secuestrada o que está privada de su libertad contra su voluntad. Es como una relación afectiva que nace o un vínculo entre el delincuente y la víctima. En cuanto a la formación y estructura de la personalidad criminal, existen dos elementos muy importantes, que es el cuál se aprende y el cómo se aprende esa personalidad criminal. Por ello es muy importante que se estudie o se indague la personalidad criminal en cuanto a su desarrollo. Yo vengo a hablar sobre el tema 9, la criminogénesis. La criminogénesis es el estudio del origen de la conducta criminal. Esta va muy ligada con lo que es la criminodinámica, ya que esta criminodinámica estudia lo que vendría siendo los procesos de una conducta criminal. Tenemos, para empezar, lo que vendrían siendo los fenotipos. Debido a que los fenotipos son esas características externas del sujeto y vendrían siendo heredadas, hereditarias, por medio fisiológico. También tenemos los genotipos, los cuales son aquellas conductas internas, las cuales vendrían siendo heredadas hacia el particular al momento de su nacimiento. Para que una persona llegue a estar en un grado de criminogénesis, debe tener algún tipo de problemas, los cuales vendrían siendo por medio de celos o en su rutina diaria, ya sea por problemas económicos o algo por el estilo. Tenemos también lo que vendría siendo la clasificación de la tipología, la cual por medio de estudios a lo que vendrían siendo los individuos, se ha llegado a realizar tres tipos básicos, dentro de los cuales tenemos el exomático, el pícnico y también el atlético. El exomático es ese estudio a aquel tipo de personas dentro de los cuales son un poco delgadas, llegan a tener la nariz un poco perfilada y a la vez no llegan a tener mucho vello facial. El atlético es ese tipo de personas dentro de los cuales son un poco corpulentas, llegan a tener un poco más de vello facial que lo que vendría siendo el exomático y vendría siendo de la estructura un poco alta. El pícnico, en diferencia a los ambos ya anteriores comentados, las personas llegan a ser mucho más corpulentas, llegan a tener la cara medianamente más redonda y llegan a tener más vello facial. Tenemos también la tipología de Sheldon, dentro de la cual en comparación a lo que vendría siendo las clasificaciones, se realizaron, por así decirlo, un cuadro somático, dentro de los cuales estudiaban también tres tipos básicos, los cuales eran el endoformo, tenemos el endoformo, el mesoformo y el somatotónico. Estos, cada uno, se iba a estudiar por medio de evaluaciones individuales. Tenemos las generalidades fisiológicas, las cuales asoman cada uno de los conceptos de dichas características, los cuales tenemos
está la hipófisis, el cual es un órgano que está ubicado en la parte superior de la cabeza, que vendría siendo, para ser más específico, en la parte superior del cráneo, y vendría siendo rojizo. Su peso es aproximadamente 50 centímetros. Tenemos también la tiroides, la cual está en la parte, por la parte atrás del cuello. Esta crea la que vendría siendo el órgano tiroidea, y también tenemos por otra parte lo que vendría siendo la paratiroide, ya que estos son pequeños felpúsculos redondos situados alrededor de la tiroides y son aproximadamente del tamaño de un tiroide. Tenemos por otra parte la endocrinología y la criminalidad, la cual decimos que aquellas glándulas endocrinas, van muy ligadas con lo que son la conducta del criminal. Llegan a considerarse que tienen un gran valor, pero sin embargo estas son muy tomadas en cuenta y tienen un gran valor debido por su topología, y ya que esta influencia aumenta lo que es el crecimiento y la morfología corporal. Es la ciencia que estudia científicamente a la víctima y su papel en el hecho delictivo. Buenos días, mi nombre es Kelvin Vargas y les vengo a exponer sobre la victimología. Primero que nada, ¿qué es la victimología? La victimología es la ciencia que estudia científicamente a la víctima y su papel en el hecho delictivo. La victimología está ligada con la criminología, pero más no es una rama de ella, ya que la victimología tiene efectos jurídicos y también estudia su ámbito social. Las clases de víctimas según Mendelssohn. Lo que tengo aquí es una pequeña ficha de 3 líneas para los títulos, que vendría siendo como una lámina. Primero que nada, víctima completamente inocente o ideal. ¿Qué es la víctima completamente inocente o ideal? Es la víctima que prácticamente no sabe nada de lo que está pasando, simplemente es una víctima inocente. Un ejemplo de esto sería, no sé, un robo a mano armada, que la víctima no sabe qué está pasando, por qué lo están robando o por qué se le comete un hecho delictivo. Por segunda rama tenemos la víctima de menor culpabilidad. La víctima de menor culpabilidad es aquella víctima inocente. ¿En qué sentido? En que no prevé el riesgo, es decir, como se diferencia mucho aquí en Venezuela. En Venezuela, como todos lo sabemos, estamos pasando por un riesgo alto al transcurrir por las calles, bien sea que te cometan, bien sea que seas una víctima más de la delincuencia en Venezuela. ¿En qué sentido? En que si tú no prevés los riesgos, eres más propenso a ser una víctima de un robo, de un asesinato, de cualquier tipo de cosa. ¿Por qué? Porque por poner un ejemplo, si yo voy por la calle con el teléfono en una zona peligrosa, bien sea, no sé, Barrio Unión, por ponerlo así, y yo voy con el teléfono como si estuviese pasando por otras calles, yo soy más propenso a simplemente que me roben. ¿Por qué? Porque no estoy previniendo el riesgo donde yo estoy caminando o por la zona que yo estoy pasando. Por tercero tenemos la víctima voluntaria. La víctima voluntaria es aquella que ya sabe lo que va a hacer, es decir, que se presta para el delito, bien sea una pareja criminal, un suicidio por adhesión o entre otras cosas. Entre la victimología podemos también observar ciertos síndromes. El síndrome que más llama la atención es el síndrome de Estocolmo. ¿Qué es el síndrome de Estocolmo y en qué se basa? El síndrome de Estocolmo es aquella, digamos, compaginación con el criminal que tiene la víctima. Se me olvidó explicar algo. ¿Qué es la víctima? La víctima es aquel sujeto pasivo al que se le ejecuta una acción, es decir, un secuestro, algo que pueda dañarlo, herirlo o perjudicarlo de alguna manera. Bueno, prosigo. Como les decía, el síndrome de Estocolmo es aquella compaginación que tiene la víctima con el victimario, que simplemente desarrollan una relación más allá de un secuestro, por ponerlo como ejemplo.
que la víctima no se da cuenta o obvia ese tipo de cosas como ¿cómo le explico? Como por el simple hecho de que tienen una relación más allá, pero esto no quiere decir que se conozcan desde antes, sino que es simplemente química que se desarrolla. Es la química que se desarrolla con el criminal y que la víctima ve más allá que un simple secuestro. No es simplemente que lo están secuestrando, simplemente la víctima obvia eso y se va como enamorando del criminal y tienen algo que los compagina. Bueno, esa sería toda mi exposición, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.